Nunca diré que lo que hago es entretenimiento, es exploración, es investigación, es hacerse una pregunta tras otra. Del director John Cassavetes. La figura que siempre me conmueve es la figura de Pasolini, como si fuese como alguien que transite, que algo más de como un cineasta medio total, que es, a la vez era, no sé, que es un intelectual y al mismo tiempo escribía teatro y escribió como, y actuó y ponía el cuerpo en lo que hacía y puso como el cuerpo hasta el final, digo, entonces hay algo de la figura de Pasolini que siempre me conmovió. Mi película favorita de todos los tiempos es Tiburón, de Steven Spielberg. O lo fue muchísimo tiempo, pero sí, mi película favorita. Me caí adentro de la película, es una película que vi infinidad de veces y yo sé que no es la mejor película de la historia, pero ni por asomo, pero me generó algo, un efecto, una inercia muy poderosa, un efecto residual, pero dicho como algo celebratorio muy grande. Luis Ortega es guionista y director de cine. Dirigió y escribió el guión de su primera película, Caja Negra, a los 19 años, mientras estudiaba en la Universidad del Cine de Buenos Aires. En el 2004 filmó su segundo largometraje, Monobloc, protagonizado por Graciela Borges, Rita Cortese, Carolina Fall y Evangelina Salazar. Le siguieron Los Santos Sucios, Verano Maldito, Dromómanos, Lulú y El Ángel, que se convirtió en una de las películas más vistas de ese año y tuvo nominaciones en el Festival de Cannes y de San Sebastián. También escribió y dirigió la impactante serie Historia de un clan, donde dejó una impronta con fuerte carga lírica y erótica. ¿Qué te formó como director, Luis? Creo que el paso a la conciencia es lo que te forma como director, donde de algún modo esa segunda etapa donde vuelves a nacer, que es donde empezás a darte cuenta que existís de otro modo, no de una manera tan directa como la infancia, pero con cierta, muy involucrado, pero también con distancia con respecto a tu experiencia. Y creo que Tucumán fue lo que más me marcó. Porque tengo la sensación de que no fueron tantos años, sin embargo dejó una huella muy profunda. Lo que pasa es que cuando sos vos. chico, un año son como 10 años. Entonces los 4 años de Tucumán fue una experiencia muy larga. Y viniendo de Estados Unidos, donde la cultura pop está muy presente todo el día, cuando aterricé en Tucumán, eso hizo algo extraño en la percepción, en el modo de percibir. Y después puedo ubicar puntualmente el día que Ana María Picchio me llevó al cine por primera vez. Fuimos a ver una película que se llama Darsena Sur, un documental muy bueno. Y después nos cruzamos a la sala enfrente a ver Do Descaden de Kurosawa, que es la primera película a color de Kurosawa. Y había un loquito que es un pueblo donde ya no pasa el tren, pero hay un loquito que anda por el pueblo y hace el ruido del tren y hace Do Descaden, Do Descaden. Y eso me hizo acordar mucho a Tucumán. Y desde ese momento, desde que vi Do Descaden, pensé que quería hacer películas. Porque antes no sabía que las películas se hacían. Pensé que, o sea, las veía y pensaba que ya estaban, que existían por sí solas. No sabía que había un director, un guión. Lo que yo no ubicaba dentro del cine era la presencia de un autor. Claro. Y Ana María me explicó que había un autor detrás de esa obra. Yo ya era grande y tenía 15 años, pero nunca había pensado en la idea del autor. Después, no sé qué, por herencia me llegó una VHS y yo filmaba todo, de muy chico. A partir de los 15, 16 empecé a filmar todo.
gente durmiendo, haciendo caca. Eso te iba a decir. A los 15, la vuelta de Tucumán, me acuerdo de vos filmando almuerzos familiares, la casa de no sé quién, la fiesta de no sé quién, la calle, un hermano atándose los zapatos, una hermana durmiendo, y bueno, y después Caja Negra, que fue tu ópera prima, Sí. que hiciste con un amigo y una novia, o sea, eras chiquito. Sí, Filmabas al loro, que teníamos en la cocina, sí, que cantaba que la cantaba marcha. la marcha peronista. Sí, porque lo más impactante es tener conciencia de existir y eso te hace querer comunicar algo. La soledad y la tristeza, por ejemplo, son cosas que todos tenemos en común. Sí, Caja Negra empezó en San Telmo cuando vi pasar a un tipo y me llamó la atención y lo empecé a seguir. Y lo seguí hasta la plaza y empecé a hablar con él. Que era soldadito, que Sí. caminaba, le decían soldadito porque tenía una dificultad para caminar. un Sí, problema caminaba en la pierna. marchando. Entonces yo lo empecé a seguir y vi que pasó por una despensa y le dijeron ¿qué hace soldadito? Y ahí me terminó de hacer el clic y me senté a hablar con él y así empezó todo. Un bel dì vedremo. Non potete dire a quello che vi insegna. Ah, espero un poquito che mi olvide, no? De dovete subito cantare, è sbagliato, lui vi batte la tri con la regla e allora canta lui le prime parole per darvi l'intonazione. Là sulle strade. Sos un director con una mirada y una voz propia, ¿viste? No. Sí, no me gusta cuando las películas tienen una intención. O al menos cuando se les nota. Entonces, también la cultura te ata mucho a un lenguaje determinado. Entonces, cuando hice Caja Negra yo no tenía el lenguaje todavía, lo estaba descubriendo. No había distancia entre lo que yo quería contar y lo que iba a contar. Después ya cuando... Pero bueno, ahí éramos 2 personas haciendo la película. Ya cuando se vuelve un poco más grande todo, que sea mínimamente más grande, ahí se me empezó a complicar un poco. Necesité un par de años como para volver a ser yo y filmar las cosas que sentía. Hoy por hoy la última película que hice empezó igual, siguiendo a un tipo por la calle. Así que no cambió mucho nada. El Jockey empezó así, seguiste Sí. un tipo por la calle. ¿Y a quién? A un tipo que andaba vestido por la calle con un tapado negro y unas botas y parecía como un príncipe. Lo empecé a seguir y nunca me habló. Es un tipo que está en todos lados. Si vas a San Telmo está y a los 10 minutos está en Belgrano y está al mismo tiempo en distintos barrios. Y cuando hablé con él me di cuenta que era ruso y le pregunté cómo había llegado a Buenos Aires. Me dijo, te voy a decir que en avión para que no te confundas. Me dijo. Pero con él nunca tuve contacto porque tiene una esquizofrenia muy avanzada. Pero él me empezó a disparar la idea de... Pero no tiene nada que ver con el mundo del jockey. No, yo después le inventé que era jockey, que se había caído del caballo. Pero me gusta la figura del peregrino urbano, del que no tiene apego con nada. Ese habitar la calle, eso me gusta. Y una vez que empezaste a ver películas de autor, ¿qué directores te marcaron? Un montón, pero Fabio fue uno de los primeros y también fue el que tuve cerca porque él se acercó después de Caja Negra y me ayudó mucho a entender toda la crisis espiritual y humana que atraviesan ciertos directores. En sus obras se nota más claro, ¿no?, que otros directores. Hay directores más dedicados a narrar historias con tramas,
puntos de giro y qué sé yo, y hay directores que van más al hueso, ¿no? Y a mí me gusta eso, me gusta ir al hueso. Tenés mucha suerte, Ludmila. Te salvaste de casualidad. ¿No me vas a decir cómo llegó esa bala ahí? Ya te dije. Se le escapó un amigo. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué te dijo? Que no me junte más con vos. Estoy muy nervioso, así que no hagas cagada porque te mato a la clienta. No, para, flaco. Señor, deme cosas ricas. Buenas noches, María. Y que tener un auto, mi reloj es de medio millón, 4 empleos bien pagados, ser un astro de televisión. No, 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 vive para que alguien te pueda amar. Porque así Tenés un primer éxito comercial grande, que fue creo que la película más vista de aquel año, que fue El Ángel. No me acuerdo si vino antes o después de Historia de un clan en televisión. Después, ¿no? Sí. Vino después. Y me llama la atención porque vos no sos un tipo que guste especialmente de las biopics. Sin embargo, son 2 películas basadas en hechos reales. ¿Cómo se narra algo que sucedió sin quedar atado a la verdad, a esa verdad? Es que esa verdad no existe y de alguna manera fue una engaña pichanga para que nos pongan plata. Nunca me interesó hacer la vida de alguien. Hay muchas películas de Herzog, por ejemplo, que están inspiradas en personajes, pero nunca son eso, porque uno solo puede contar su propia experiencia. Entonces, aunque agarres un personaje X, siempre vas a estar contando tu experiencia. Sobre todo en el caso del Ángel, que era un chico que mató y que sigue preso. Después de Historia de un clan, dije, bueno, lo más inteligente de mi parte sería dar un paso en esta dirección, aunque lo único que puedo hacer es contar mi adolescencia y la manera en que yo percibía las cosas a esa edad. Esto en El Ángel. Esto en El Ángel. Y tenía que ver con un modo de percibir la vida como una especie de emboscada o de puesta en escena de Dios y de prueba a ver cuánto uno se creía la película en la que estaba o no. Entonces la muerte era una especie de simulación, era parte de la actuación. Yo nunca creía en la muerte hasta el día de hoy, pero de chico lo tenía muy encarnado eso, estaba seguro que uno nunca se moría. Entonces, eso trasladado al personaje que se sentía observado por Dios, que por supuesto después termina traduciéndose en una patología egoica, esta cosa de que Dios está mirando a uno, a ver si uno muerde el anzuelo o no. El anzuelo de creerse real, ¿no? Y pone a prueba tantas cosas, uno se pone a prueba de muchas maneras para ver si existe de verdad o no. Y la muerte sería la prueba última, digamos. Por supuesto que el personaje la probaba con los demás, pero era contar esa experiencia personal. Y por supuesto, llevada a los años 60, 70, la cultura pop, la música, la ropa, era el azúcar del postre, es lo que le gusta a la gente, digamos. Entonces vos los haces entrar por un lado que les es fácil, pero no saben a dónde los vas a llevar. Y eso me gusta también. Me gusta usar la cultura pop para el comienzo, y para que pasen. Para que entren.
que es en general lo que le pasa a uno, ¿no? Uno entra en la escena de la vida en la que te esté tocando y en realidad no sabe lo que le espera. Entra por otro lado. Dobla acá o dobla allá, o te enamoras de alguien, pero siempre es por un motivo desconocido que se revela después. Y eso me gusta en el cine. La gente está loca. Nadie considera la posibilidad de ser libre. Andar por donde se te cante. Como se te cante. Todos tenemos un destino. Yo soy ladrón de nacimiento. No creo en esto tuyo y esto es mío. Hola, Carlitos. Bienvenido. Este es mi viejo. ¿Disparaste un arma alguna vez? Respira por la nariz. Sé que lees mucho y también escuchas mucha música. ¿Qué libros o qué músicos recordás que también te hayan influido lo suficiente, o que uno cuando ve tus películas pueda ver eso que leíste o que escuchaste? Siempre me gustó mucho Lou Reed y después me empezó a gustar mucho Gardel también. Ya de chico me gustaba la cosa andrógina y Lou Reed hablaba mucho de la calle. Todas sus historias son de la calle. Pero bueno, me influyeron muchas cosas. Lo que pasa es que al final estás vos con la cámara y solo podés contar lo que viviste y está teñido de un misterio, ¿no? ¿Por qué viviste lo que viviste y a dónde va todo eso? Y después ya empieza una aceptación con no saber de qué se trata la cosa. Y cuando empieza esa aceptación y uno se relaja con el pánico, digamos, de ahí se puede volver poesía. Uno puede hacer poesía desde el mismo vacío que antes te provocaba un miedo terrible. Entonces esa pirueta es el milagro, digamos, del cine. Hay 2 canciones de papá en El Ángel. ¿Qué te lleva a poner 2 canciones de tu papá? Porque también es una presencia que anda dando vueltas en tu cine, de alguna manera. Sí. Una vez lo hablamos, incluso con el tipo que anda caminando por la calle. Sobre todo con ese. No sé bien por qué será. Hay gente que lo ve como un homenaje o como una ironía, y no es ninguna de esas dos cosas. Simplemente están ahí porque forman parte de mi vida, aunque por ahí no era la música que yo escuchaba de chico. Bueno, y aparte no cobra, no nos cobra. No hay que pagarle derechos de autor. Claro, y son muy caras las canciones, pero me gustan mucho. Y ahora metí más canciones de esas, de él. Pero no sé, creo que las cosas también terminan estando ahí como por ósmosis, ¿no? Te entran por un lugar que incluso por ahí uno en principio rechaza y después siempre terminan sobre la mesa. Y hay algo en los orígenes de él que es la parte que más me interesa. Tengo la sensación de que siempre necesitas estar haciendo una película tuya donde no opine nadie, así la hagas vos con 3 amigos, y una película que ahora ya a esta altura la podés hacer en donde haya plata disponible y haya todos los planos que quieras y la locación que quieras, o sea, que haya plata. Digo porque estás editando una película grande, con actores caros y presupuesto grande, pero a la vez, casi en simultáneo, estabas terminando una película que hiciste en tu casa. Sí. Un poquito como Caja Negra, apenas con más presupuesto, porque sí. Por ahí vos tenés más plata hoy que antes, pero medio también de forma muy independiente. Sí, estoy enamorado del proceso de hacer películas y a veces no sé si es para
porque es más difícil vivir que hacer películas, aunque hacer películas es muy difícil, es más difícil vivir. Entonces a veces no sé también si lo hago para no vivir tanto y solo vivir a través del proceso de hacer las películas, pero también reconozco que me enamora la experiencia, me mantiene enamorado de la experiencia de filmar. Y entonces no quiero esperar que me aprueben para hacer una película. Empecé así y sigue así, digamos. Y la película más grande que estoy terminando ahora, solo la estoy haciendo porque es la película que yo quería hacer. Nadie me metió un actor ni condiciones. Me llevó mucho tiempo juntar ese dinero para hacerla, como 5 años. Y la rechazaron de todos lados. Y lo mejor que me podía pasar era que la rechazaran, porque finalmente la hice sin opiniones. Pero bueno, nos llevó como 5 años y entró uno y después entra otro, pero bueno, es tanto lo que hay que conseguir que lleva mucho tiempo. Entonces en el medio me puse a filmar otra película que se llama Siempre es de noche, que también está inspirada como todas. En vos. En la vida. No en mi experiencia. Bueno, sí. Cuando podés prescindir de la cosa ilustrativa y narrativa y el punto de giro y en tal minuto tiene que pasar tal cosa, ahí tenés más posibilidad que aparezca una poética. Si no, solo estás generando un pasatiempo, digamos, que puede ser muy hermoso y muy entretenido y muy divertido, pero no te estás metiendo en el agujero negro. Y ahí es donde aparecen todas las cosas maravillosas. Entonces, en la narrativa pasa un poco lo mismo, pero bueno, en la narrativa como en el cine hay gente que tiene habilidad para narrar poéticamente, incluso con una trama, pero ya cuando aparecen, por eso no veo series, porque se ve tanto la mano del empresario y entonces cada vez que aparece un punto de giro ya te querés ir, porque es una trampa. Como el mundo va todo hacia la norteamericanización de la cultura, ya todo lo que es música, de cine, lo que entraría dentro del terreno del entretenimiento, se está transformando todo en una misma cosa. Y básicamente es el modo de narrar americano. Entonces perdimos mucha identidad y mucha poética nuestra, o personal, ni siquiera nuestra. Y eso es una pena. Pero bueno, creo que siempre pasó lo mismo, lo que pasa es que ahora está manifestándose de una manera muy clara. Solo te ponen plata si estás dispuesto a jugar ese juego. O a parecerte algo que ya existe. Y en otro país. Que existe, que está probado que existe, que está comprobado que funciona, y solo hay 4 o 5 actores que puedes usar que a ellos le garantiza el negocio. Entonces, bueno, prefiero no filmar que filmar de esa manera. ¿Pensaste alguna vez qué hubieras hecho si no hubieras sido director de cine? Porque eso no te lo pregunté nunca. Una vez me dijiste, me parece muy, muy valioso el tipo que se levanta y entra a hacer pan a una panadería y no busca trascender, como algo del oficio, de la gente que sabe hacer algo, sí, que no es lo suficientemente valorado a veces, y hay que levantarse todos los días y entrar a una panadería o a una fábrica y amasar pan. Pero yo me lo tomo así. Lo que vos haces. Sí, yo me lo tomo así. No me lo tomo como algo trascendente. Me despierto a la mañana y voy a hacer eso como el panadero. Por supuesto que hay algo mecánico en algunos oficios y en el cine no, porque está siempre abordando un terreno desconocido, digamos.
Te estás aventurando en algo que en principio tenés que estar dispuesto a hacer el ridículo, a fracasar, al rechazo, y no todo el mundo está dispuesto a eso. Yo trabajé con vos y trabajé con Caetano y trabajé con otra gente, y las únicas dos personas que me dirigieron mostrándome lo que tenía que hacer y mostrándome el tono en el que tenía que decir el texto fueron Caetano y vos. Y yo después, mucho tiempo después, vi un documental sobre Fabio y lo vi hacer lo mismo y dije, claro, esto es, así dirige Luis, así dirigía Leonardo. Porque todos los personajes son vos, de alguna manera. Y vos no sos nadie, pero sos todos esos personajes. Entonces eso es increíble. Porque creo que parte de la tarea de dirigir es saber lo que siente el otro. Pero saberlo de manera muy puntual, como si fueras vos. Entonces saber lo que siente el otro, o eso que llaman empatía, es lo más importante para mí cuando haces películas. Gracias, Lucho, por venir. A vos. Me quedaría hablando mucho más. ¿Cuánto sos capaz de sentir? ¿Cuánto sabés? Una buena película te plantea interrogantes que nadie te planteó antes, sobre cada día de tu vida. Una película es una investigación sobre la vida, sobre lo que somos. Me gusta ver cómo la gente se engaña a sí misma, no como engañan a otros. Mi cine hace perder a los personajes sus ilusiones, romper sus defensas. Hace que se descubran a sí mismos. Códigos del arte. Una libreta de notas tomada espontáneamente. Experiencias creativas por Canal A.